Esta historia fue contada por un militar anónimo. Este señor asegura que esta historia fue real y decidió titularla de modo muy humilde: Algo pasó en la base aérea de Torreón. A este hombre le tocaba hacer turno de guardia durante la noche y estaba acompañado de un amigo que él llamaba Carlos y de un perro que trabajaba también para la guardia y estaba muy bien entrenado. El can se hallaba en la parte trasera de la camioneta, asomado entre ambos amigos, quienes iban conversando mientras la brisa fría invernal le soplaba en la cara, patrullando la base. El problema es que cuando están haciendo una parte del recorrido, ven que allá en la silueta que la luz pálida de la luna ilumina, está una edificación muy grande y abandonada. Se trata del hospital que hace muchos años no se usa. Decir que este lugar está abandonado seca sería no hacerle justicia al aspecto tétrico que tiene. Los vidrios están rotos, las maderas desventijadas, el lugar se encuentra sucio, ennegrecido, muy descuidado. Está completamente en la penumbra, está completamente abandonado. El caso es que durante aquella noche, mientras estaban haciendo el recorrido, observaron algo que en un lugar oscuro, vacío y desolado se hacía bastante obvio: una luz, como si una de las habitaciones del hospital abandonado estuviera encendida. Esto les llamó la atención inmediatamente, así que condujeron hasta la entrada del sitio, que estaba gobernada por unas escaleras, y aparcaron la camioneta ahí cerca. Ambos hombres se apearon, llevaban al perro bien agarrado de la cadena y decidieron entrar. Lo primero que probó quien cuenta la historia es tratar de presionar uno de los switches de electricidad del lugar con poco éxito, pues la luz no se encendió y era obvio que no lo iba a hacer, porque este sitio, repito, está en muy mal estado. Por lo tanto, subieron a través de las escaleras y trataron de hacer un cálculo más o menos decente, más o menos acertado, de donde estaba la luz. A juzgar por lo que calcularon afuera, se aproximaron al sitio que ellos pensaban que estaba encendida la luz. Abrieron una puerta solo para darse cuenta, después de un rato, que el sitio se trataba de un baño muy pequeño. Pero para sorpresa de ambos, no había ninguna fuente de luz portable adentro. No. El bombillo, el foco de luz, ennegrecido, pendiendo de un cordón en mal estado, se hallaba encendida la luz de aquel cuarto de baño. Al parecer funcionaba. Quien cuenta la historia afirma haberse extrañado mucho porque tampoco vieron a nadie. Por lo tanto, el próximo paso lógico es intentar encender la luz de pasillo de otros cuartos para tratar de guiarse mejor y buscar a ver si hay algún intruso, pero ninguna luz funcionaba. Así que ya resueltos entonces a zanjar aquel asunto, apagan la luz de aquel cuarto de baño y ambos hombres y el animal se retiran bajando por las escaleras. Quien cuenta la historia dice que aquella noche estaba haciendo turnos de vigilancia, y turnos de vigilancia indican que después de cierta cantidad de horas uno debe volver y hacer exactamente el mismo recorrido con la camioneta. Entonces eran ya las 3 de la mañana. Ambos hombres iban conversando habiéndose olvidado del asunto. El can iba con ellos. La historia era la misma, pero esta vez la sorpresa tuvo un tinte un poco más perturbador, porque cuando levantaron la mirada vieron que otra vez estaba encendida una luz en el hospital abandonado. Esta vez no era el primer piso, esta vez era en otro lugar, que debería estar a ojo visto en la segunda planta, y esta vez el lugar donde estaba encendida era más grande. Quien cuenta la historia dijo que muchos pensamientos se le cruzaron por la cabeza. Lo primero y lo más lógico es que quizás quien estaba dentro del hospital abandonado era un niño. Era un niño de alguno de los militares de alto rango que vivían dentro de la base. Los militares de alto rango tienen sus propios complejos residenciales dentro, y en ellas están sus familias. Pero era extraño porque entonces aquel niño había tenido la grandiosa suerte de encontrar dos lugares
donde la luz funcionaba. Esto pensaba él sobre la marcha mientras la camioneta se dirigía. Su amigo Carlos conducía, y mientras se volvían a apear linternas en mano y volvían a subir esas escaleras, zanjó la idea pensando que quizás aquel niño o aquellos chiquillos están encendiendo todas las luces a ver cuáles funcionaban. Volvieron a subir escaleras y el lugar se sentía frío y vacío. Estaban en silencio, el perro cadeaba, intentaban escuchar risitas, alguien corriendo, alguien intentando esconderse, sin ningún aval. Llegaron al segundo piso, caminaron a lo largo del pasillo oscuro y vieron que debajo de una de las puertas estaba la luz. Se veía. Abrieron la puerta, se trataba de un salón grande. Pasearon la vista de aquí para allá. Quien cuenta la historia habló con su amigo Carlos y ambos militares resolvieron hacer una inspección en ese lugar, porque el asunto ya había llegado lejos. Carlos con el perro se separó y caminó varios pasos hasta quien cuenta la historia decía que lo veía ya a lo lejos, nada más porque lograba ver mirar la luz de la linterna paseándose. Él empezó a caminar por el salón. Los pasos eran lo único que se escuchaban con eco, un paso, otro paso, y miraba debajo de las mesas a ver si había alguien, ahí algún niño, pero no había nadie. Finalmente, tras un periodo de tiempo, ambos hombres se volvieron a reunir y resolvieron marcharse. Abrimos un reporte, lo dejamos así. Quien cuenta la historia apagó la luz, linternas en manos, volvieron sobre sus pasos por el largo pasillo, pero cuando estaban a punto de alcanzar las escaleras para bajar, para marcharse, lo notaron. Carlos hizo así, se dio media vuelta con el perro ya un poco mosqueado, ya un poco molesto, ya comprensiblemente nervioso, porque otra luz, otro cuarto, se había encendido a sus espaldas. Se podía ver bastante bien debajo de la rendijilla de la puerta de la luz. Ambos hombres empezaron a expresar: ¿qué pasa? ¿Quién anda ahí? Se sentían obviamente enojados, porque sentían que les estaban tomando el pelo. Volvieron sobre sus pasos, abrieron la puerta, esta vez con violencia, pero no vieron a nadie. Otra vez la misma situación, vamos a separarnos, ya, ver qué está pasando, vamos a buscar. Linternas en mano, volvieron a abrir puertas una a una. Carlos con el perro del lado oeste y quien cuenta la historia del lado este, del largo del pasillo. Pero entonces cuando estaba en la faena, quien cuenta la historia escucha un sonido que lo siente a través de las botas y después lo escucha muy bien a través de su sentido auditivo. Un motor, un sonido muy clásico, muy genérico, que todos conocemos, el sonido de un ascensor que se pone en marcha desde la planta baja y que va subiendo. Quien cuenta la historia se dio media vuelta con la linterna alumbrando por el pasillo. Carlos estaba ahí, a la altura del ascensor, mirando. El perro ladraba. Entonces empieza a trotar. Quien cuenta la historia empieza a trotar y oye cómo las puertas del ascensor se abren y Carlos se queda viendo fijamente, mirando lo que está ahí adentro. Quien cuenta la historia logró alcanzarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, pregunta irado, y él mira hacia las puertas del ascensor y lo único que se vislumbra es una negrura absoluta. Así esa boca muerta hacia ese ascensor que no logra ver ni siquiera, pero Carlos estaba petrificado y el perro comenzó a llorar y comenzó a moverse, pero no en dirección al ascensor, no, al lado contrario completamente. El animal empezó a gemir, a lloriquear, a chillar. Incluso, ¿tienes idea de lo que es un perro cuando chilla? Más allá de los lloriqueos, Carlos, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa?
y lo empujaba, y Carlos veía fijamente hacia aquella negrura. Y quien cuenta la historia también lo hacía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alumbraba la linterna, pero esta parecía que no alcanzaba la pared del ascensor. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa? Y lo masqueaba con el hombro. Entonces lo sobresaltó un ruido que era más las puertas del ascensor cerrándose de vuelta y marchándose hacia a la planta baja de donde vino. Logró arrastrar a Carlos y al perro, que le dio muchas dificultades porque el animal estaba desesperado. Sintió que la mano le dolía tanto, pero por agarrar la correa que se le moría, y salió por la puerta principal del hospital y bajó las escaleras con ambos. Al perro lo amarró y a Carlos lo sentó con el piso. Tomó las llaves de la camioneta, la abrió y puso las luces altas, y entonces volvió sobre sus pasos, solo para ver que su amigo Carlos estaba en posición fetal, llorando como un niño. Sollozaba y sollozaba, y el perro tenía la cola entre las patas, llorando también y gimiendo. El perro estaba acostado con el hocico del lado contrario del hospital, frente a la camioneta, sin importar lo que le hacía a sus ojitos la luz. Quien cuenta la historia alega de forma muy triste que su amigo Carlos nunca volvió a ser el mismo, y que de ello puede dar fe incluso los otros militares de la base. Quien cuenta la historia afirma que desolado, que 3 meses después Carlos se tragó una bala y acabó con su propia vida. Quien cuenta la historia no tiene pretensiones de hacerse rico con ninguna leyenda, con ninguna historia tampoco. Quien cuenta la historia solamente atina a titular a su propia anécdota que aquella noche algo pasó en la base aérea de Torreón. Si la historia te gustó, te agradecería que compartieras mi video y le dieras manita arriba y te suscribas a mi canal, me ayudaría mucho, y te suscribas y me sigas en Facebook. Que tengas buenas noches y hasta la próxima.